Impecable presenta Salud en Impecable Radio. Siempre como cada martes, ustedes, amigos oyentes, ya conocen nuestra dinámica de contenido, y es que los martes nos abocamos a estos temas de salud, deportes, lo que realmente importa. Y hoy, que estamos celebrando el Día Mundial del Asma, qué mejor que nuestro aliado, el alergólogo de cabecera de Impecable Radio, doctor José Torres Hernández. Lo tengo en cabina. Bien, un fuerte aplauso que está con nosotros. Buenísimo. Doctor, bienvenido a su segmento. ¿Cómo está usted? Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente aquí en esta que es mi casa. Sí, señor. Prácticamente saludando igualmente al público radioyente y seguidores de las redes sociales. Claro que sí. Y bueno, bien como dices, hoy celebramos el Día Mundial del Asma gracias a una iniciativa de la Iniciativa Global para el Asma, específicamente, que hace ya 26 años se conmemora el Día Mundial del Asma el primer martes de mayo de cada año. Excelente. Y cada año se realiza, se toma un tópico, un tema central, de forma que se concientice la sociedad a nivel mundial sobre la gravedad de esta enfermedad. Date cuenta que es una enfermedad que afecta a 260 millones de personas en el mundo entero. Ya. No importa el área geográfica, condición económica, raza, religión, sexo. Afecta igual niños y adultos. Ok. Y es una enfermedad que representa alrededor de 450,000 muertes al año por crisis agudas de asma. Exacto. O sea, eso que es lo que estamos se hablando, apretó del pecho. Exactamente. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de que es una enfermedad crónica, una enfermedad crónica respiratoria. Sí. De una alta prevalencia y que está presente en todas las sociedades. Y nuestro país no es un caso aparte. O sea, en nuestro país estamos hablando que alrededor de un 20 a 25% de la población sufre de esta condición, que puede aparecer desde la temprana infancia o incluso debutar en la edad adulta. Cuando hablamos de que puede aparecer, doctor, ¿cuáles son esos elementos? Y atención, amigos oyentes, el doctor José Alberto Torres Hernández, alergólogo de cabecera, nuestro en Impecable Radio, podrá contestarle a cualquier inquietud que usted quiera llamar al 809-682-9850. 809-682-9850. Lo tenemos aquí en cabina. Cuando usted dice, doctor, que puede aparecer a edad inicial, ¿cuáles son esos elementos que dan al traste para que se genere esa afección en términos de respiración? Mira, lo primero es la definición. El asma es una enfermedad respiratoria o pulmonar que es crónica porque una vez aparece o se diagnostica es de por vida. Exacto. Aunque es una enfermedad que tiene una gran variabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que es una enfermedad donde tú puedes tener periodos de remisión, o sea que no tienes síntomas, Exacto, intercalados con periodos de agudización de la enfermedad, que es cuando tú tienes las crisis. Por eso es que muchas veces la gente falsamente dice, no, que ya yo me curé del asma. No. Usted una vez se le diagnosticó el asma, usted es asma para siempre. Lo único que la enfermedad se puede controlar. ya entiendo. ¿Verdad? Bien. Entonces la enfermedad, vuelvo a repetir, es una enfermedad obstructiva, variable, donde la obstrucción, a diferencia de la bronquitis crónica o del enfisema pulmonar, que son enfermedades que están asociadas al uso al tabaco, Sí. en este caso el asma no está relacionado directamente con el abuso o el uso del tabaco, sino podría verse exacerbado. El asma es una enfermedad que en el 80% de los casos es de origen alérgico, tiene una base alérgica Ok. y puede debutar a temprana edad. Por alergia. Puede debutar a temprana edad por alergia y por tener la predisposición genética heredada de uno o ambos padres. Entonces, Excelente. en los primeros años de vida, los detonantes de las crisis agudas de asma suelen ser los virus respiratorios. Ok. Entonces, ¿cómo se manifiesta a temprana edad? Para que el público oyente nos entienda. Bueno, pues muy frecuentemente los pacientes van a tener crisis de tos. Exacto. Es una tos seca en repetidas ocasiones que ocurre sobre todo de noche, que se acompaña de dificultad respiratoria. El paciente empieza a respirar con mayor frecuencia, mayor número de veces y una respiración además con dificultad, superficial muchas veces, que se puede o no acompañar de unos pitidos típicos que se conocen como sibilancias. Ya. Y esto conlleva a que el aire quede atrapado en los bronquios, en los pulmones, porque es una enfermedad obstructiva. Al paciente se le dificulta sacar el aire. Excelente. La gente tiene el falso concepto de que es un problema de que tú no puedes inspirar. No. Es todo lo contrario. Que no lo puedes sacar. El paciente
toma aire normalmente, pero luego los bronquios están obstruidos, hay un proceso inflamatorio en los bronquios y que impiden que el aire se devuelva hacia afuera, que tú puedas intercambiar el oxígeno con el dióxido de carbono, y por eso los pulmones, ese aire queda atrapado en los pulmones y el aire intentando salir de los bronquios emite ese quejido, esas sibilancias. Okay. Entonces, cuando el paciente nota que el aire queda atrapado es cuando la gente popularmente dice que me apreté del pecho. Exacto. Porque tú sientes una opresión en el pecho y que no es te precisamente permite, porque no puedes sacar el aire. Vamos a ver quién está en la línea con nosotros, doctor. A ver cuáles son las preguntas. Buenas noches. Muy buenas noches, Manuel Rivera. Adelante, Jesús Romero, hermano Piel de Oso. Muy buenas noches a todo el público que nos sintoniza, especialmente a Julito. Y gracias, Julio, por el saludo. Sí. Dos preguntas, doctor. Doctor, ¿cómo se puede controlar un ataque de asma en la casa de forma así simultánea o casera, como se diría? ¿Y la segunda? Y la segunda es que yo he visto por ahí algunos letreritos que dice se cura el asma y el pecho apretado. Muy bueno, mira, son dos preguntas interesantes. Son dos preguntas interesantes. Además, son preguntas que están muy propias en la sociedad a nivel popular. Vuelvo a repetir. Lo primero que no se debe llevar uno de temas de medicina natural o de remedios caseros. Un ataque en una casa. Realmente los remedios caseros no van a quitarte una crisis de asma. Tiene un efecto placebo realmente. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que un paciente que tenga síntomas de esta naturaleza, dificultad respiratoria, tos, que el paciente le cueste hacer alguna actividad física, sobre todo un niño que no pueda jugar con sus amiguitos, hacer algún tipo de deporte, o una persona adulta que se le dificulte incluso caminar, porque hay pacientes que llegan a tener un asma de tal magnitud de gravedad que se le dificulta incluso subir escalones, desplazarse de un lugar a otro o hacer cualquier tipo de actividad física por mínima que sea. Entonces, esos síntomas nos tienen que llamar la atención. Esa tos mantenida todo el día, sobre todo de noche, que te despierta en la madrugada con esa tos nocturna, esa crisis de tos, esa dificultad respiratoria, esos pitidos. Inmediatamente tú tienes esos síntomas y los presentas con una recurrencia, tú debes de acudir a un especialista, ya sea un neumólogo o un alergólogo o un pediatra en el caso de que sea un niño, pero finalmente estos casos tienen que atenderse y tratarse con la medicación que tenemos para esto. Y precisamente la temática central de este año en cuanto a lo que es la campaña de concientización, el Día Mundial del Asma, es permitir que los medicamentos inhalados lleguen a los pacientes asmáticos. Cuando hablamos de medicamentos inhalados me refiero a las famosas bombitas que la gente conoce, que son medicamentos que se utilizan tanto para las crisis agudas, que son los llamados medicamentos de rescate o de alivio, y tenemos otros medicamentos inhalados que son los tratamientos de control o de mantenimiento. Entonces, dentro de estos medicamentos, hay uno en particular que es la pieza angular del tratamiento del asma, que son los corticoides o esteroides inhalados, que se pueden asociar a broncodilatadores de larga acción o de corta acción. Y estos medicamentos, pues, se van a utilizar dependiendo de la gravedad del paciente. Para ello debemos de realizar un diagnóstico primeramente con una historia clínica adecuada, un examen físico y valernos de unas pruebas respiratorias funcionales que utilizamos en la consulta como la espirometría, que nos permite valorar la función pulmonar del paciente, tanto en reposo como después de utilizar un broncodilatador para ver si hay algún cambio y comparar cómo estaba el paciente antes de darle la bombita y cómo estaba después de darle la bombita. Excelente. Más llamadas, el doctor José Alberto Torres Hernández con nosotros. Hoy, Día Mundial del Asma. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí. Sería recomendable un niño diagnosticado con asma bañarlo en la playa o agua salada. ¿Y qué relación tiene el perro chihuahua con el asma? Porque dicen que el perro chihuahua cura el asma también. Oye, que los bueno, chihuahua ese es otro mito. O sea, el tener mascotas o no dentro de la casa es un tema que incluso dentro del mundo de los alergólogos sigue siendo un tema de conflicto y de discusión, porque si por un lado se ha visto que hay pacientes que cuando se ponen animales domésticos en el hogar empeoran los síntomas, pero no quiere decir que todos los pacientes asmáticos van a ser alérgicos a los animales domésticos, o sea, perro, gato. Habría que hacer unas pruebas cutáneas, unas pruebas alérgicas en la consulta del alergólogo para determinar
Si su asma, si sus síntomas de asma son bien por los epitelios de los animales domésticos o por los ácaros del polvo, que es la causa principal de asma en nuestro país, o en el caso de un niño pequeño, que tú le hagas unas pruebas y le salga todo negativo, y que sea un niño que cada vez que tiene un catarro, una infección viral, pues se exacerban sus síntomas. Por lo tanto, antes de uno tomar una decisión de sacar o no un animal o introducir un animal en el hogar, lo primero que hay que hacer es un estudio exhaustivo de ese paciente. Y lo otro que preguntar, lo de la playa. Exacto. ¿Qué hay de cierto en eso? O sea, se puede efectivamente, bañar. el agua de playa, salina. o sea, el agua marina, obviamente es mucho más saludable en todos los sentidos, ya no solamente para las alergias, para muchísimas enfermedades. Se ha visto que tiene un efecto, digamos, no curativo, pero un efecto beneficioso, paliativo, ¿verdad? pudiéramos Exacto, decir. beneficioso. Okay. Pero es mejor que un paciente te haga, que vaya a la playa con cierta frecuencia, pues tú sabes que el agua marina pues te limpia las vías aéreas y todo eso, a que se ponga el cloro en una piscina. De hecho, se recomienda a los pacientes asmáticos bañarse en piscinas salinizadas. Pero la natación es un deporte que es indispensable para el paciente asmático. Es el mejor deporte para el paciente asmático. Excelente en la dato. práctica de la natación. Excelente dato. Más llamadas, buenas noches. Doctor, Manuel Rivera, Señor. Cable Radio, Sí. siempre con invitados VIP, wow. Siempre. Gente con personas que uno aprende mucho. Rápidamente, doctor, Sí. el asma puede ser congénito, puede ser hereditario. Buena pregunta, Maldonado. ¡Ey! Así es. La botaste, Maldonado. Así es. Excelente Maldonado. pregunta. Así es, como lo comenta, el asma es una enfermedad que tiene una predisposición genética. A día de hoy se han estudiado diversos genes que están involucrados en la presencia de los síntomas de asma y que estos genes, pues obviamente, son heredados de los progenitores al paciente. Ok. Ah, mira, qué buen Una dato. preguntita rápida antes de irnos, maestro. Breve. Bueno, sí. Aproveche. Sí, rápidamente. ¿Es cierto que hay ciertas épocas del año donde las personas son más propensas a desarrollar o a que se active el gen de la... El gen del asma. Bueno, Buena pregunta, profesor. Ahora, si se fijan, en nuestro país tenemos ya no solamente los meses típicos de Navidad, enero, febrero, sí. que suelen ser los meses donde más infecciones virales hay, y obviamente es donde mayor probabilidad de tú tener pues una neumonía, una sinusitis, una rinitis sobreinfectada, y que eso te pueda conllevar a crisis de asma, tanto en niños pequeños como en las personas mayores. Pero fíjense ustedes que llevamos ya varios años presentando la llegada del polvo del Sahara, que no tarda, no dilata en llegar polvo de Sahara. De que empieza a hacer un poquito más de calor, ya sabemos que vendrá polvo de Sahara, y ustedes saben que todos los años hemos tenido muchos pacientes que en esos días que está el polvo del Sahara en sus venas en el aire, se resienten bastante y tienen síntomas importantes. Igualmente, cuando ha habido época de tormentas, también hay muchos pacientes que se resienten de sus síntomas. O sea que prácticamente a lo largo de todo el año podemos tener pacientes con diferentes recaídas, con momentos diferentes de recaídas. O sea que estamos hablando de una enfermedad que afecta en cualquier época del año y que afecta a todos los grupos de edad por igual. Ahí está. A través de la vía telefónica, el 809-682-9850, el doctor José Alberto Torres Hernández, alergólogo. Buenas. Buenas, ¿cómo está? Bien, Lorenzo, cuéntanos tu pregunta para el doctor. Yo quería hacerle una pregunta al doctor respecto a por qué será que hay gente que respira más de un lado que de lo otro en la nariz. ¿A qué se debe eso? Gracias. ¿A qué se debe que hay personas que respiran como que de un lado más que de otro? Bueno, como que al parecer tienen un pulmón más desarrollado que otro. Eso hay que ver cómo está la anatomía configurada de cada paciente en particular. Eso es algo empezando por la nariz. Cuando tú exploras un paciente a nivel respiratorio, tú lo primero que haces es verle las fosas nasales, porque es la puerta de entrada del árbol respiratorio. Claro. Y hay pacientes que pueden tener una desviación del tabique, ya sea congénita o por algún traumatismo o porque tenga un proceso de sinusitis crónico. ¿Algún tema de un pulmón más desarrollado que otro? Lo de los pulmones igualmente. Habría que ver la configuración anatómica, tanto en el examen físico como haciéndole pruebas de imagen. Más llamadas tenemos, doctor. Doctor, hoy nuestro panel está atento a todas las indicaciones del doctor José Alberto Torres Hernández. 809-682-9850. Hoy, Día Mundial del Asma. Y, por ejemplo, doctor, para poder lidiar con esta afección, vamos primero con esta llamadita. Primero la llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿con quién? Mi pregunta es, Sí. sabe que yo siempre tengo como un problema en la nariz.
como un resfriado. Y no sé qué es lo que pasa, porque yo tengo la circulación mala. Y como cuando tengo la circulación mala, esa nariz se me pone todo el tiempo como un moquero, pero no que me sale moco, sino que me siento como congestionada. ¿A qué se debe eso? Y eso fue después del COVID que me ha pasado eso. Escucha al doctor que está con nosotros. Bueno, lo primero que habría que saber es qué factores, qué comorbilidades puede tener esta persona, qué edad tiene, y si sufre de presión alta, si sufre del corazón, si el problema circulatorio que tiene es por una insuficiencia vascular, venosa o arterial. Y a partir de ahí, pues uno poder identificar cuál puede ser el problema. Pero no hay una relación, digamos, directa entre circulación con respiración nasal. Digamos, a menos que ella tuviera algún traumatismo nasal, que tuviera alguna malformación arteriovenosa en su nariz y que eso incluso pueda sangrar espontáneamente, que eso puede ocurrir. Eso podría pasar. 809-682-9850. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí. Mire, yo tuve un hijo que cada vez que iba a la playa venía con síntomas, y su pediatra de la época, muy renombrado, le hicimos unas pruebas en Chaustegui y resultó que nada, cada vez que iba a la playa venía con asma. Cada vez que visitaba la playa venía con asma. Es un caso muy particular. Es un caso muy particular, muy excepcional, porque habitualmente nosotros lo que recomendamos al paciente entre elegir ir a nadar a una piscina o ir a nadar a la playa, lo ideal sería ir a nadar en una playa. Claro. Otra llamadita, buenas noches. Doctor. Sí, aquí está, dime. Por casualidad, ¿qué alimento puede favorecer o desfavorecer a los pulmones o esa condición de salud? Muchísimas gracias, Maldonado. Bueno, yo creo que lo primero, como todo en salud, lo más ideal es tener una alimentación balanceada que incluya pues los 3 elementos principales: grasas, carbohidratos y proteínas, digamos, en proporción adecuada. Evitar todos los alimentos procesados, alimentos con colorantes, aditivos alimentarios, es decir, volver a la alimentación de nuestros abuelos es lo ideal, porque se ha visto que toda esa alimentación que hoy día tenemos lamentablemente es tóxica, dañina, pues conlleva no solamente exacerbación de enfermedades alérgicas, sino también de otras enfermedades, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que hay que hacer y promover, no solamente nosotros como médicos, sino igualmente programas como este, promover pues una educación, una alimentación sana, balanceada, que no tiene por qué ser sofisticada ni tampoco ser costosa. La alimentación que utilizaban nuestros abuelos. Alimentación sana, los huevos, carne, pollo, vegetales, fruta, hacer ejercicio de forma moderada. Eso es lo que se debe promover. O sea, no es que estamos descubriendo el agua tibia ahora, sino volver a los orígenes, volver al pasado, que es lo que veíamos, que por qué duraban tanto las personas hace 40, 50 años atrás. Es así. Última llamadita de la tanda. Buenas noches, doctor José Alberto Torres Hernández. Buenas. Doctor, entonces usted descarta los remedios caseros. Sí. Definitivamente. Los remedios caseros tienen un efecto más bien placebo, pero no tiene un efecto, digamos, terapéutico sobre una enfermedad como el asma. Ahí está. El que usted se quiera poner Vivaporú en el pecho, perfecto, se lo puede poner. Pero eso no es algo que le va no es que te va a sanar. No te va a provocar una broncodilatación. Te va a provocar un efecto placebo, un efecto placentero en un momento determinado. Pero no es un tratamiento terapéutico, digamos. Adelante, Alexander. Usted no se imagina todo el aceite de tiburón que me ha dado a mí con cebollín. Así es. Y de higuereta, y jarabe de todo tipo. Bueno, doctor, de verdad que muy contento de tenerle por aquí. Si me permite dar un último mensaje, mira, adelante. A propósito de lo que he dicho, la campaña de concientización este año es permitir que los medicamentos inhalados lleguen a todos los pacientes asmáticos. Con esto lo que se busca es crear conciencia, no solamente a nosotros como especialistas, sino a nivel de las políticas de salud del país, de los países de todo el mundo, para que todos los elementos o actores que estamos involucrados en la salud de una sociedad, digamos, los especialistas, los médicos, los seguros, los ministerios de salud pública en conjunto con el gobierno, busquen la manera de que los medicamentos y los laboratorios, obviamente, que fabrican estos medicamentos, las bombitas llamadas,
busquemos la manera de que estos medicamentos se abaraten los costes, ¿verdad? Los costos se subsidien a aquellas personas que no tienen los recursos para poder comprar estos medicamentos, porque obviamente son los medicamentos que necesitan los pacientes, así como los hipertensos necesitan su antihipertensivo, los diabéticos su insulina, pues los pacientes asmáticos no pueden vivir si no es con su tratamiento inhalado, o sea, con su bombita, con su broncodilatador o su esteroide. Entonces, depende de que el gobierno, los laboratorios y los seguros se mentalicen, se concienticen de esta enfermedad, de esta condición crónica, que ya he dicho antes que es una enfermedad que puede provocar la muerte si no se diagnostica y no se controla y no se medica a tiempo, y que es prevenible si se toman esas medidas de lugar correctivas, pero tiene que haber un esfuerzo de todo el mundo. Ahí está. Muchísimas gracias, doctor José Alberto Torres Hernández. Amigos oyentes, si quieren consultar al doctor, solo tienen que entrar a las redes sociales. Por ejemplo, tenemos al doctor en Instagram como @doc.José Torres. Anótenlo bien, doc.José Torres, pero también pueden encontrarlo en el Consultorio 2 en la Clínica Corazones Unidos con el 809-683-6185, también en HS Health Service Medical Center con el 809-549-3032 y en Punta Cana Doctors en Boulevard 1 de Noviembre. Y en Sedimat. También en Sedimat. Hey. En el Punta Cana tiene el 809-959-4002 y en Sedimat, como bien el doctor lo ha dicho, pero sus redes sociales @doc.José Torres, alergólogo. Doctor, inmensamente agradecido por aquí. Nada, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan de poder pues transmitir una información al público sobre este tema en esta ocasión. ¿Qué mejor que el que más sabe de alergias en República Dominicana hoy, Día Mundial del Asma? Hasta aquí, salud en Impecable Radio.